Son originarios y endémicos de Sri Lanka, donde se pueden encontrar en arroyos y pequeños ríos como el Kelani y el Nilwala, con vegetación abundante. Es uno de los más comunes y favoritos de los acuariófilos. Proviene de una familia muy habitual en los acuarios, los ciprínidos, y existen muchos motivos por los que el barbocereza es tan apreciado, como su atractiva coloración, su tamaño de no más de 5 centímetros y su vida media de unos 4 años. Su nombre barbocereza se debe a la espectacular coloración rojo cereza que adoptan los machos durante el periodo de apareamiento. Prefiere vivir con más ejemplares de su especie, idealmente en grupos de 3 a 6 ejemplares, donde mantendremos un solo macho si el acuario no es muy grande, para evitar peleas territoriales. El tamaño del acuario puede ser de unos 60 litros, con un fondo de arena fina, con abundante vegetación y plantas de acuario flotantes. Si el fondo lo ponemos en tonos oscuros, la belleza del barbocereza quedará más resaltada. Número 9. Es una especie endémica de Indonesia, donde habitan lentos arroyos que fluyen dentro de los pantanos de turba, así como en la península de Tailandia, Malasia, Sumatra y Borneo. Debido a sus características tan particulares, es preferible un acuario específico para la especie, y si va a ser mantenido en un acuario comunitario, deberá hacerlo solo con algún grupo de pequeños ciprínidos pacíficos, como borarás o danios. El acuario debe ser densamente plantado, con raíces y ramas de madera flotante colocadas de tal manera que se formen algunos puntos de sombra. Son peces que no superan los 5 centímetros de longitud, por lo que un acuario de unos 30 litros podría ser suficiente para una única pareja. Para un grupo formado por varias hembras por cada macho, deberíamos al menos duplicar este volumen. Su esperanza de vida aproximadamente será de 2 a 3 años. Número 8. Son originarias de Sudamérica. Habitan la región del Mato Grosso en la cuenca media amazónica y el río Madeira y sus afluentes en Brasil, así como en Paraguay, Perú y Ecuador. Su nombre común hace referencia a su pequeño tamaño, siendo la especie que alcanza la menor longitud en el género Coridora. Al igual que el resto de las especies de este género, presentan placas óseas que recubren su cuerpo, en reemplazo de las escamas. Es un pez gregario, pacífico y de hábitos bentónicos, por lo que será habitual que naden activamente en el nivel medio del acuario, y suele posarse en las hojas bajas de las plantas. Son peces pequeños de 2 a 3 centímetros promedio, que requieren de un acuario de al menos 60 litros para un cardumen de 8 a 10 ejemplares, pues son peces gregarios. Se deberá adornar con abundante vegetación en la parte media a baja y zonas sombreadas, donde puedan esconderse. Es recomendable utilizar plantas de hoja ancha para que puedan descansar sobre ellas. El sustrato deberá ser fino y preferentemente arenoso. Su expectativa de vida es de 2 a 3 años en cautividad. Número 7. Son originarios del sureste de Brasil, en la selva del Mato Grosso, y también es posible encontrarlos en algunos ríos de Colombia, como el Caqueta, el Canca y el Japura. Gustan de aguas claras, con fuertes corrientes, donde encuentran su alimento preferido en las rocas cubiertas de algas y la abundante vegetación. El Lotus inclus es un loricárido muy pequeño, que en la acuariofilia es muy apreciado por su capacidad de limpiar el acuario, ya que su alimento principal son las algas. Destaca también su actitud pacífica, que permite mantenerlo en un acuario comunitario, en el que podrá compartir espacio con otros peces que no sean demasiado activos. Son peces gregarios, se recomienda tener un pequeño grupo dentro del acuario, de entre 4 a 6 ejemplares. Son peces que pueden medir entre 4 y 5 centímetros de longitud, por lo que estarán a gusto en un acuario con un tamaño de unos 40 litros. Este debe recrear un biotopo amazónico, con una buena cantidad de plantas de acuario de hoja ancha, que facilitan el crecimiento de las algas, y que también les proporcionen cobijo, ya que son bastante tímidos, y no son muy buenos nadadores. Número 6. Es una excelente opción si lo que queremos es mantener una bella especie de pez tropical en un acuario de pequeñas dimensiones. Es muy vivaz y a la vez totalmente pacífica. A primera vista, este pequeño pez arcoíris, de no más de 5 centímetros de longitud, nos parecerá una especie delicada. Sin embargo, no lo es, siempre que mantengamos unas mínimas condiciones de mantenimiento. Se trata de una especie gregaria, perfecta para un acuario comunitario de especies pacíficas, donde se deberá mantener en grupos de al menos 6 individuos. Requiere de un entorno con una presencia generosa de plantas naturales, pero siempre con suficiente espacio para nadar.
podemos instalarlos perfectamente en un acuario de 60 litros, preferiblemente más largo que alto. Número 5. Es una especie endémica del lago Inle, en Myanmar, antes conocida como Birmania. Es un pez que pertenece a la familia de los ciprínidos, y fue tal el impacto de su éxito comercial que la misma revista que anunció su descubrimiento publicó en mayo de 2007 que se enfrentaban a la amenaza de ser eliminados por la acuariofilia. El daño a su hábitat fue tal que el gobierno de Myanmar prohibió su comercio en esa época. Sin embargo, tuvo la suerte de que no se habían percatado que era un pez de la especie Danio, los cuales son muy fáciles de criar, y el Rasbora galaxy no es la excepción. Y ya hay muchas experiencias exitosas de crías en cautiverio. En la actualidad, poder tenerlos en acuarios es más sencillo, pero la avaricia de algunos casi lo lleva a extinguirse. Debido a su pequeño tamaño, puede estar tranquilamente en un pequeño acuario o nanoacuario, siempre que mantengamos alejado al Rasbora galaxy de peces más grandes que puedan verlo como presa. El acuario ideal debe tener capacidad mínima de 20 litros, aunque lo recomendable son 30 a 40 litros para colocar un cardumen de 10 ejemplares, así como que sea un acuario con muchas plantas para que puedan esconderse. Número 4. Son nativos del sur de Tailandia, Malasia, Singapur y las islas de Sumatra y Borneo. Pertenece a la familia de los ciprínidos y está presente en los acuarios desde principios de 1900, cuando el primer pez arlequín llegó a los acuarios. Su creciente popularidad se debe en gran parte a ser un pez muy resistente a las enfermedades, además de ser un pez muy sociable, lo que le permite compartir espacio con una gran variedad de especies diferentes. En libertad no suele sobrepasar los 3 centímetros, aunque en cautividad puede crecer hasta los 4 centímetros. El tamaño del acuario debe ser de unos 60 litros, recreando su hábitat natural. Se debería colocar un fondo arenoso en el que debemos incluir raíces y ramas de madera, que formen huecos con sombra y cuevas donde puedan ocultarse. Son gregarios, por lo que es recomendable mantener una pequeña comunidad de peces arlequín. Los expertos recomiendan tener entre 8 y 10 individuos, de manera que conseguiremos un efecto más natural, que los machos muestren sus mejores colores y principalmente conseguiremos que estén más tranquilos y con una mejor salud. Número 3. Pocos peces hay tan bonitos e interesantes como los Notobranchius. Son peces por lo general muy vistosos y además tienen una interesante forma de reproducción, adaptada a las condiciones climáticas de su origen, que los hacen extremadamente adictivos para los coleccionistas. Todas las especies del género Notobranchius viven en África. Los grandes cambios de temperatura, así como la lluvia de su área de distribución, hacen que estos peces hayan tenido que encontrar un sistema de supervivencia acorde con su entorno. Pensemos que en estas zonas de sabana hay una estación seca y otra de lluvias. Pues bien, estos peces cuando nacen deben desarrollarse muy rápidamente, crecer y madurar en solo algunos meses, y antes de que sus charcas se sequen, enterrar sus huevos en el fondo. Posteriormente, los progenitores morirán al secarse sus charcas, pero sus huevos, conservados en el lecho del fondo semiseco, esperarán a la siguiente estación lluviosa para recomenzar el ciclo de nuevo y así perpetuar la especie. El tamaño del pez no suele superar los 5 centímetros, por lo que un acuario de unos 40 litros para una pareja será suficiente. Número 2. Son originarios de las Islas Aru, en Papua Nueva Guinea. También se distribuyen al norte de Australia. Viven en cardúmenes, en riachuelos, terrenos inundados, pantanos y lagunas, siempre en zonas con abundante vegetación y poca corriente. Son pacíficos y alegres nadadores, con pocas exigencias, solo las relacionadas a su reducido tamaño. Esta especie no suele superar los 4 centímetros de longitud, por lo que requieren de acuarios pequeños. 30 o 40 litros, con abundante vegetación y escasa corriente, serán suficiente. Es recomendable mantenerlos en grupos pequeños, de un macho por cada 3 o 4 hembras. Su nombre común es pez arcoíris ojo azul punteado, debido a sus característicos ojos color azul y los puntos color negro que tiene en sus aletas. Su vida es muy breve, aproximadamente un año. Número 1. El pez Boraras brigitae, también conocido como Boraras mosquito, es un pez de la familia de los ciprínidos. Su nombre Boraras es un anagrama del nombre genérico Rasbora, en referencia a la proporción inversa de las vértebras abdominales y caudales de este género de peces.
Su nombre de Boraras se eligió en 1993 con la intención de separar un pequeño grupo de especies de la mayor, los rásboras, sobre la base de algunas diferencias morfológicas y reproductoras. Estamos ante un pez de agua dulce y cálida, de un tamaño extremadamente pequeño, ideal para acuarios de pequeño tamaño, ya que no suele medir más de 3 centímetros de largo. Es una especie endémica de Borneo, donde es posible encontrarlo en arroyos de los denominados aguas negras, estanques o pantanos con fondos de turba originadas por los bosques. Estarán perfectamente en un acuario de 40 litros, donde tendrán espacio suficiente para nadar. Una recreación perfecta de su hábitat natural debería tener un acuario con abundancia de plantas de fondo, así como alguna planta, raíces o ramas flotantes, que tamicen la luz que entra dentro del acuario. En todo caso, la iluminación debe ser tenue. Si te ha gustado este video, recuerda suscribirte, así como darle me gusta y compartir en tus redes sociales. Sin más por el momento, me despido. Adiós. Missing someone